0,7. Va a ser enseguida cuando tengamos ya nuestro siguiente invitado, a Adrián Díaz, experto en economía y geopolítica de China. Pero antes, vamos a recuperar un vídeo de Pablo Gil, estratega jefe de XTV, donde nos habla, por ejemplo, del dato de empleo que conocimos en Estados Unidos y de cómo está la situación del crédito allí ahora mismo. Powell en la última reunión era el tensionamiento de las condiciones crediticias y decía que por ese motivo era probable que la Fed no tuviese que subir mucho más los tipos de interés, porque buena parte de ese trabajo se lo iba a hacer el propio sector bancario. ¿Qué quiere eso decir? Pues menor concesión de créditos y en condiciones más duras, lo cual equivale evidentemente a subidas de tasas de interés. ¿Está pasando o no está pasando? Bueno, viendo algunos indicadores como por ejemplo el TMC Global Credit Impulse que elabora The Macro Compass, da la sensación de que efectivamente la restricción crediticia es una realidad y va a afectar al crecimiento agregado del G5, es decir, las 5 economías más importantes por generación de PIB a nivel global. Por otro lado, si miramos cuántos bancos en Estados Unidos están cambiando las condiciones crediticias o pretenden cambiarlas, ya vemos que se ha disparado. Estos gráficos de eCharts que proporciona Charlie Villello nos muestra que, si bien es cierto que aún no hemos alcanzado los picos equivalentes a lo que vivimos en 2020, en 2008-2009, en la recesión del 2001 o en la época del 1990-1991, no olvidemos que esos picos normalmente se alcanzan cuando ya la recesión está en marcha o incluso después de la recesión. Es decir, las columnas de color gris son las recesiones y los picos se dan dentro de esas recesiones o en el caso del 2020, que fue muy atípico, después. Lo cual quiere decir que estemos aquí ya es un avance enorme y que pronostica un alto riesgo de recesión a lo largo de los próximos meses o incluso trimestres. Por otro lado, si miramos lo que está pasando con la concesión de crédito en términos absolutos, no da la sensación de que tengamos un problema, ¿no? Cuando miras los créditos tanto que generan a nivel comercial los bancos, vemos que no se percibe un problema en términos absolutos. Sin embargo, cuando miramos la tasa de variación en términos relativos, ¿no? Es decir, la velocidad a la que se está produciendo este movimiento, descubrimos que lo que ha ocurrido durante las últimas 2 semanas es históricamente grave. Es decir, ha habido un colapso en la concesión de crédito en términos de tasas, como no hemos visto, veis en la gráfica, en ningún momento en la historia. Por tanto, sí es algo realmente importante. El otro gran foco era el empleo, ¿no? Todo el mundo está hablando de la mejora de 3,6 a 3,5 la tasa de desempleo, lo cual no deja de ser absurdo, porque estamos hablando de una métrica, en el caso de la tasa de desempleo, que es retardada, es decir, que no reacciona nunca antes de que haya un problema económico, sino a posteriori. O dicho de otra forma, la tasa de desempleo sube cuando la recesión ya es un hecho y no antes. Sin embargo, la contratación temporal sí que sirve como indicador adelantado. Y como podemos observar, cuando empezamos a tener procesos muy dañinos en términos de contratación temporal, tarde o temprano aparece la recesión, y ha pasado así en múltiples ocasiones. Aquí tenéis el caso también del año 2008, cómo se produce esa recesión, cómo tenemos la caída por aquí abajo y luego la recesión en 2020, y esto no pronostica nada bueno. Es decir, olvidaos de esto, que no aporta gran información ex ante o en, digamos, efecto previo a una recesión, y mirad a cambio la temporalidad, porque donde sí se detecta que hay un cambio en la evolución del empleo preocupante es en este tipo de métricas que elabora la propia Reserva Federal de San Luis. ¿Qué más merece la pena tener en cuenta cuando hablamos del empleo? La evolución no del empleo agregado, sino de la parte privada. Y como podéis ver, desde prácticamente finales del 2020, la tendencia estructural, aunque hay variaciones importantes en los distintos trimestres, pero la tendencia ha sido claramente a la baja y estamos registrando uno de los peores momentos de generación de empleo privado de los últimos años, lo cual es relevante porque cuando miramos la separación entre empleo privado y empleo público en Estados Unidos, lo que descubrimos es que el gran motor de la vuelta a tasas de desempleo tan buenas en Estados Unidos ha estado generado por el empleo privado y no tanto por el empleo público. Es decir, que si empezamos a detectar un deterioro importante en las nóminas privadas, es muy probable que se vaya a trasladar de forma casi inevitable al dato global de empleo, lo cual, como digo, indicaría que estamos avanzando en ese conjunto de señales que anteriormente, durante décadas, han servido
para pronosticar un cambio de ciclo y pasar de fases expansivas a fases recesivas, lo cual hace que el entorno, por diferente que podamos observarlo desde el punto de vista de cómo cotizan los activos, desde la perspectiva macroeconómica sigue siendo preocupante y no está vaticinando nada bueno para los próximos trimestres.